mensaje. Vamos a continuar en nuestra serie Firmes en la Esperanza, una serie de la primera epístola de Pedro. A nuestros invitados, bienvenidos nuevamente. Por favor, déjenos sus datos. Nos gustaría que sean parte de esta iglesia, de esta familia de iglesias también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el enorme privilegio que tenemos de venir delante de tu trono. Señor, porque hay un camino nuevo y vivo. Y mientras oramos, adoramos, tú nos oyes, Señor. Qué privilegio tan grande. Yo te suplico que este mensaje nos aliente a vivir esperando tu venida en una vida de piedad, de oración, nos despierte. Te suplico que tú traigas la porción que tienes para cada uno de nosotros con este mensaje de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar en Primera de Pedro, capítulo 4. En esta ocasión estaremos viendo solo un versículo, y es porque la sección que sigue, yo podría decir que se resume qué es aquello que podemos estar haciendo como iglesia mientras vivimos este peregrinaje. Entonces vamos a ir viendo cada domingo algunas cosas que la iglesia puede estar haciendo mientras camina este peregrinaje. Acompáñame al versículo 7, leo de la Biblia de las Américas. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Hemos estado siendo bendecidos durante ya casi 6 meses en esta serie, 5 meses aproximadamente de Primera de Pedro, que hemos titulado Firmes en la Esperanza. Y una particularidad que tiene el apóstol Pedro desde el capítulo 1 es que nos anima a tener esperanza en las cosas por venir. Nos anima a quitar la vista de lo terrenal. Esta gente, los receptores de esta carta, al igual que la iglesia actualmente, era una gente que sufriente, padecían persecución por la causa de Cristo. Y no hay nada mejor para la gente que sufre por Cristo que alzar su vista, como acabamos de cantar, por encima del sol. Si tú comienzas a ver este año 2020, las circunstancias que estamos viviendo, te vas a ahogar, te vas a desesperar. Algunos han perdido trabajos, su situación financiera se ha venido abajo. Otros de ustedes están padeciendo una prueba particular en lo personal. ¿Qué necesitas tú? Esperanza. Pero yo creo que estos mensajes que estaremos dando tienen que ver con una esperanza activa. No solo se trata de cruzarse de brazos, sino de poder estar esperando la gloriosa venida del Señor. Y mientras esperamos, este texto nos reta a estar haciendo algo. Y dice que tengamos un espíritu sobrio y que seamos prudentes en oración, que seamos prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Así que hoy estaremos viendo nada más eso. ¿Cómo debo de estar esperando el fin, la venida del Señor que se acerca? Despiertos, prudentes y en una vida de oración, una vida de oración. Cuando hablamos de la oración, alguien podría decir, pues es el ABC del cristianismo, ¿quién no sabe qué es orar? Pero mi desafío, mi reto, mis amados hermanos, no es una lección o una clase de qué es la oración, cómo orar. Hay momentos para eso. Mi objetivo es que seamos despertados, que si por alguna razón tú y yo nos hemos distraído en alguna otra circunstancia en este mundo tan distractor, porque no me van a dejar mentir que a todos nos tientan las distracciones de este mundo, que este mensaje nos aliente a despertar como iglesia y ser una iglesia que ora. Por eso titulé el mensaje Una iglesia que persevera en oración. Veremos el mensaje en 3 puntos, mis hermanos, que creo que se desprenden nada más del versículo 7. El primer punto será cómo vivir a la luz del fin. ¿Cómo vivir a la luz del fin? Segundo, veremos el llamado que nos hace Pedro de estar perseverando en oración. Y tercero, daremos una definición
de oración. De antemano quiero decir, no puedo dar un mensaje exhaustivo de todo lo que la Biblia dice de la oración. Requeriría a lo mejor un curso, requeriría muchas predicaciones, pero créanme que le he pedido al Señor que es aquellos puntos que nos van a alentar a ser una iglesia que esté buscando al Señor, que crezca en piedad, que crezca en devoción, que crezca en su vida de oración. Entonces quería aclarar eso antes de comenzar a ver el mensaje, pero vamos a ver primero, mis hermanos, cómo vivir a la luz del fin. El versículo 7 comienza con una frase que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Este fin se puede referir a dos cosas: una, al fin de los pecados que tenemos en la vida temporal, que fue lo que se compartió hace 2 semanas del versículo 1 al 6. Versículo 3 dice: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pedro les dice a sus oyentes: ya basta ese tiempo de vivir como vivías cuando no tenías a Cristo. Pero una realidad que tiene el creyente, mis hermanos, es que en esta vida vamos a tener siempre, estamos en un cuerpo de carne, vivimos en un cuerpo de carne. Y uno de los anhelos más grandes del cristiano es un día ponerle fin al pecado, de una vez y para siempre. Pablo mismo decía en Romanos capítulo 7: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Y luego en Romanos 8, Pablo nos expone que el día que vamos a ser totalmente despojados del pecado es el día que nos encontremos cara a cara con el Señor. Ese se llama la glorificación del creyente. Fíjate, comienza tu salvación, comienza con la justificación, es decir, tus pecados pasados quedaron cancelados. En este peregrinaje estás siendo santificado, pero un día pondrá el Señor fin al pecado remanente y le veremos cara a cara. Esa puede ser una de las implicaciones de esto que Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya está cerca, tu glorificación está cerca. Pero creo que más estrictamente se refiere a la segunda venida del Señor, que se refiere al fin de los tiempos. Y comienza con esta grande declaración: el fin se acerca, la segunda venida del Señor se acerca. Entonces este primer punto que estamos viendo es cómo vive un cristiano a la luz de la segunda venida del Señor. Yo creo que la forma de vivir, alguna de las formas que estaré diciendo, es con una esperanza activa. No es lo mismo esperar de brazos cruzados, no es lo mismo decir lo que va a pasar, a lo mejor acontezca, a lo mejor venga el Señor. No, por cuanto está segura su venida. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes que hablan qué tan segura, qué tan inminente es su venida. Por cuanto es segura, la iglesia no está de brazos cruzados. Y eso es lo que quiero ir dando objetivo para los próximos mensajes de las próximas semanas. La iglesia está esperando, pero activamente. La ilustración que se me venía a la mente es, por ejemplo, cuando una señorita se va a casar. Cuando ya es seguro, tenemos aquí una hermana que apreciamos mucho, nuestra hermana Miriam, está a punto de casarse y ella se está preparando para ese día de la boda. La iglesia debe de estar preparada, no está de brazos cruzados, sino está obrando en la gracia. No tiene que ver nada con obras en la carne ni esfuerzo humano, pero está obrando, es una esperanza activa. Recuérdate el capítulo 1 que lo vimos, que dice en el capítulo 1:3, fue nuestro segundo mensaje de la serie: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Es decir, la iglesia tiene esta certeza y una esperanza viva. Y la esperanza es que el fin se acerca. La venida de Cristo está cerca. Y tú vas a decir: ay, pastor, esto lo escribieron hace 2000 años, ellos decían que estaba cerca y ahora han pasado 2000 años o por ahí y no ha regresado. Bueno, mis hermanos,
quiero decir algunas cosas, algunas enseñanzas básicas que tú debes de saber de la segunda venida de Cristo para que tengas esperanza. De hecho, la segunda venida de Cristo era una doctrina que se enseñaba al recién convertido, porque tiene algunas implicaciones en tu caminar actual. Veamos algunas implicaciones que tiene estar viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Lo primero es que cuando dice se acerca, la segunda venida de Cristo es inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que es pronto y que es seguro. Si tú eres muy nuevecito, si primera vez que vienes a la iglesia y nunca habías escuchado esto, cuando prediqué del capítulo 3, mira cómo dice el versículo 22. Quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo. Jesucristo murió, resucitó para llevarnos a Dios. ¿Se recuerdan de ese mensaje? Y ahora está a la diestra de Dios, está sentado en su trono. ¿Cómo me bendijo este tiempo de adoración? Está sentado en su trono y decía Andrés, no está ahí corriendo, no está ansioso, alguien que está gobernando, está a la diestra de Dios. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, así como me habéis visto subir al cielo, Él regresará por segunda vez. El Nuevo Testamento está lleno de esta enseñanza. El fin se acerca, quiere decir que la venida de Cristo, su segunda venida es inminente. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 13:11, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primeramente creímos. Más cerca. ¿Por qué? Porque tú creíste en 1985, en 1998, en el 2010. De ese día a hoy está más cerca tu salvación. Ya sea que el Señor te llame a su presencia y seas eliminado el pecado y veas la redención y veas a Cristo con tus propios ojos, o porque Él venga y nos encuentre. El escritor de Hebreos, fíjate, ya vimos Pablo en Romanos, ahora el escritor de Hebreos exhorta a congregarse, y eso vamos a hablar el próximo domingo, para alentarnos en amor los unos a los otros. Y dice Hebreos 10:25, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? El día de su venida. Santiago también apunta al final de los tiempos y consuela a sus lectores y les dice, tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor, como dice, está cerca. A lo mejor es una doctrina que no se predica tanto, pero es una verdad, mis hermanos. La venida del Señor está cerca. Y finalmente Juan le dice a sus lectores, hijitos, esta es la última hora. Primera de Juan 2:18, la última hora, está por amanecer. Entonces, mis hermanos, Cristo está a la puerta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con cómo debemos de estar esperando? La segunda venida de Cristo provee de una esperanza, pero una esperanza activa. La segunda venida de Cristo es inminente, pero provee de esperanza. Piensa en los receptores de esta epístola. Piensa en tu vida y en el año 2020 que nos ha tocado vivir tan difícil. Para un sufriente su esperanza es encontrarse ya con su Salvador. Si a ti te ha ido, como dicen aquí en México, a todo dar, a lo mejor no estás tan enfocado en esta esperanza. Pero si tu noche ha sido dura, si tu noche es oscura, miren, esta semana me ha tocado escuchar uno y otro caso de hermanos de la iglesia, de otras iglesias que están sufriendo por la causa de Cristo y que se identifican con esta serie y dicen, gracias al Señor porque Pedro nos alienta a tener esperanza. ¿Sabes? Para ellos
Es una gran victoria, una gran luz saber que Cristo viene pronto. En todos los pasajes en donde se habla de la segunda venida de Cristo, nos anima a tener esperanza. Mira, quiero que me acompañes a Lucas 21, por favor, versículo 25 al 28. Aquí habla de el tiempo del fin. No he avanzado de la primera frase del texto donde dice, más todas las cosas, más el fin de todas las cosas se acerca, pero quiero solo ver este pasaje, Lucas 21, 25, dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Este panorama no es nada alentador. Dice que los hombres van a estar desfalleciendo en el tiempo del fin, de la angustia, de ver que el mar ruge, de ver tantos problemas. Y te quiero decir, no estamos lejos de estar viviendo un tiempo así. A mí me sorprende cómo esta pandemia, ayer estaba pensando lo que pues ustedes ya lo han pensado desde hace muchos meses. O sea, yo creo que nunca vamos a volver a como conocíamos la normalidad. Pero lo trágico de esto, que en lugar de estar quebrantada la humanidad y buscando a un Salvador, estamos como en los días de Noé, que vimos aquellos días, el pecado se ha aumentado. En los Estados Unidos la tensión racial ha subido a una escala como en muchos años no había subido. En México la violencia familiar, alguien dirá, pues es que estamos hacinados, estamos ahí en confinamiento y eso nos tiene tensos. El pecado es pecado, mis hermanos. El panorama no es alentador, la noche es oscura, pero mira, Jesús siguió hablando en el versículo 27, dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. En lugar de que estés temeroso, que estés confundido, te dice, tú levanta tu cabeza porque tu redención se ha acercado. Así que mi hermano, mi amigo, oyente que nos sintoniza, si tú estás sufriendo, qué gran esperanza nos da Pedro decir, nuestro rey que vino humilde en un burrito, que dio su vida, vendrá por segunda vez en gran poder y gloria como el Rey de reyes y Señor de señores. Él regresará y pronto. Levanta tu cabeza. Tu redención está cerca. Nosotros como iglesia debemos saber esto, que aunque estemos sufriendo, aunque estemos viviendo en nuestra propia carne la peor noche, no pierdas la esperanza. Tu salvación está cerca. Entonces, ¿cómo espera la iglesia? Espera con esperanza, valga la redundancia. Tiene esperanza en Cristo, en su redención. La segunda venida del Señor también nos enseña santificación. Todos los pasajes que hablan de la venida del Señor nos hablan de una vida de santificación. El que tiene esta esperanza se santifica. Pedro ya nos lo acaba de decir. Basta ya el tiempo pasado para andar como agrada a los gentiles. Así vivíamos. Pero ahora yo ya me estoy preparando para la boda y tiene relación con lo que vamos a hablar de la oración. La oración está relacionada con la santificación, ya lo voy a explicar al final. Tú estás preparándote con esperanza viva, con esperanza activa. Hay un pasaje en Romanos capítulo 13 que dice el versículo 11, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. La hora más oscura de la noche es como a las 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Cuando está más oscura es porque ya va a amanecer.
Mis hermanos, lo que Pablo está usando es esa ilustración ahí en Romanos 13 y nos dice, cuando ya esté más oscuro el mundo, cuando ya esté en las tinieblas más grandes, prepárense porque la hora está cerca del amanecer, y ese amanecer se refiere a la venida del Señor. Entonces, así recapitulando, mis hermanos, vamos de nuevo a primera de Pedro 4:7. Ahora Pedro nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo esperamos esta venida? Con una esperanza activa, creyendo que Él viene, nos santificamos, pero ahora nos hace un llamado. Míralo atentamente en la segunda parte del versículo 7. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ese es nuestro segundo punto. El llamado a estar perseverando, a ser prudentes y de espíritu sobrio en oración. Es una sola frase. Ahora, es necesario explicar qué quiere decir esto para que sepamos cómo esperamos. Es una sola frase que se puede resumir diciendo: vivan dedicados a la oración, vivan despiertos. Miremos dos cosas que dice ahí. Espíritu sobrio, cuando dice que seamos de espíritu sobrio, habla de estar alertas, no dormidos, sino entendiendo los tiempos a la luz de las cosas que vienen por delante. Una de las cosas que me temo que hace este mundo es dormirnos, distraernos. Hay muchas distracciones, mis hermanos. Yo mismo como pastor las tengo y puedo pensar en ustedes, en los más jóvenes también. El Señor nos pide que estemos dedicados a la oración, y no sé cuánto les pasa que en el día a día te das cuenta que tú a veces estás haciendo lo que no estás llamado a hacer. Aún puede ser cosas buenas. Aún un pastor puede estar trabajando en el ministerio, estudiando, preparándose. Me estoy poniendo de ejemplo, y no haciendo lo que el Señor le pidió. Dice que Pedro y Juan, cuando comenzaron a servir al Señor, les dijo: miren, ya no podemos atender las mesas. Quiero que entiendas este ejemplo. Atender las mesas es una labor noble. Necesitaban atender a las hermanas, a las otras personas necesitadas con las ofrendas, pero Pedro y Juan dijeron: no tenemos, ya no nos queremos distraer con algo que es noble, solo para que veas qué tan fácil es distraerse. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar dedicados a la palabra y a la oración. Ahora, Pedro aquí no nos dice que los pastores estén dedicados a la oración, que la iglesia esté sobria. Un ebrio no tiene control de sí mismo, hace torpezas. Hay muchos accidentes cuando alguien está ebrio, pero cuando alguien está sobrio, está atento, está como cargando un jarrón muy valioso, que no se le vaya a caer, está pendiente como un bebé recién nacido. Cuando a mí me entregaron a Robbie, que es el primer niño que tuve, yo nunca había bañado a un bebé, ni tenía idea cómo se agarraba. Y luego con el agua y con el jabón se ponen bien lisos. O sea, yo no sabía ni qué hacer. Pusimos una tinita en el lavabo y una esponjita por cualquier cosa. Están bien chiquitos. Y así eso es estar sobrio, no dormido. El maligno, mis hermanos, el diablo, no creas que se te va a aparecer ahí para asustarte, que se van a mover cosas en tu casa y que anda ahí. El diablo tiene estrategias más específicas, usa nuestra carne, nuestro propio pecado de flojera, y ve nuestra concupiscencia. Concupiscencia significa pasión, nuestras debilidades, y se aprovecha y a veces nos distrae con cosas nobles. A lo mejor estás tan distraído en los afanes de este mundo, en tu trabajo, en tu paternidad, en tu maternidad. Todo eso es noble, pero estás descuidando algo que es vital: tu vida de oración, tu vida de comunión. Dice: sé sobrio y de espíritu prudente. Esa palabra en otras Biblias, no sé si los que traen Reina Valera, puede traducirse dominio propio. Prudente o dominio propio, alguien dominado. Y lo que quiere decir Pedro aquí es que esté dominado no por las circunstancias, sino por la vida de oración.
Si tú te dejas gobernar por tus emociones y por tus circunstancias, vas a cometer muchos errores en la vida. Si cuando tú tienes una pasión, un enojo, te dejas gobernar por eso, Pedro te dice, mira, déjate gobernar por la vida de oración. Sé sobrio, no estés distraído. Entonces estas dos expresiones son un llamado a estar velando, preparados. Cuando tú has hecho una vela, cuando tú has pasado una noche en vela, estoy seguro que es porque la circunstancia lo amerita. Cuando un cónyuge está con una enfermedad tremenda, un hijo con una fiebre tremenda, seguramente no has dormido. Cuando tienes una presentación, si tú eres un profesionista, tienes una presentación, has estado en vela. La actitud vigilante lo amerita por el fin de los tiempos, por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Debemos de estar preparados para la venida del Señor. Eso quiere decir estar sobrios. Dice el Señor en Marcos 13, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 33, estad alerta, velad, o sea, no dormidos, despiertos, mis hermanos, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Y luego les da una parábola. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignando a cada uno una tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Pero el portero quizás se durmió. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos, y lo que a vosotros os digo, a todos se lo digo. ¿Qué dice? Velad. O sea, estar sobrios, esperando la venida del Señor, no distraídos, no disipados. Por eso decía que creo que una de las estrategias del maligno es disiparnos. Muchas veces en las empresas, cuando hacen como auditoría de los empleados, muchas veces ven cuáles son los disipadores de tiempo. Y lastimosamente vivimos en una generación que es tan fácil distraerte con una red social, con una película, con tantas cosas que quizás no son pecado en sí, pero nos distraen de lo primordial. El Señor les dijo a sus discípulos en el huerto del Getsemaní, velad y orad para que no caigáis en tentación. El que está dormido se pone en un gran peligro de estar dormido y que el maligno como león rugiente venga y destruya su vida. El Señor contó una parábola. Me llama la atención que Mateo 24 habla de los tiempos antes del fin. Inmediatamente en Mateo 25 nos dice cómo estar preparados para los tiempos del fin. Y nos cuenta la parábola de 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. En la tradición judía, cuando alguien se iba a casar, cuando una doncella se iba a casar, ella hacía su corte con doncellas. Y a esto es lo que se refiere. No es que las 10 se iban a casar, sino que una de ellas se iba a casar, pero ellas eran las 10 doncellas de la corte. Y era una tradición que venía el novio sin avisar y venía él ya preparado. Entonces ellas tenían que estar listas para recibirlo y se hacía un desfile hermoso. Y tenían que estar preparadas aún con lámparas por si en la noche llegaba el novio. En ese tiempo las lámparas obviamente no existía la luz eléctrica, sino que se prendían con aceites, como lo es a veces aquí todavía en el campo. Les ha tocado ver esas lamparitas de aceite o de gas. Pues dice que 5 insensatas se durmieron, se distrajeron y no tenían aceite suficiente en sus lámparas. Tenían a lo mejor un poco, pero de repente, dice la Escritura en Mateo 25, versículo 8, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no
no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Estaban preparadas. Y Pedro nos dice: sed sobrios, sean sobrios, sean prudentes, estén preparados para la venida del Señor. Ahora, como dije, es una sola oración. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo somos sobrios? En la vida de oración. Creo, mis hermanos, que esta es la parte central del mensaje, en el sentido de decir, Pedro nos dice así, un resumen de todo lo que he dicho hasta ahorita: el fin se acerca, estén preparados para ese fin. ¿Cómo? Viviendo una vida de oración. Y valga la redundancia, no digo orando ocasionalmente, orando los domingos, orando por los alimentos, viviendo una vida de oración. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es en el que quiero yo dedicar mayor tiempo, definiendo entonces qué es la oración. La oración, mis hermanos, antes de entrar quiero decir que se ha definido de muchas maneras, desde una forma muy simplista, como decir, orar es hablar con Dios, que sí lo es, pero muy simple eso, hasta una forma muy malentendida en el presente que limita la oración a pedir, incluso hasta una forma muy irrespetuosa en donde se limita a demandar a Dios y decretar y proclamar y decir, pues es que Dios me tiene que dar lo que le pido. Hay muchos malos entendidos. Otro malentendido que es muy común en gente muy sincera a veces, es que lo ven como un deber, nada más, como una disciplina, nada más. Entonces, como dije al inicio de la predicación, yo no podría dar toda una exposición exhaustiva de todo lo que la Biblia enseña sobre la oración. Sería hermoso. De hecho, es algo que nos gustaría hacer como pastores, que tengamos una clase, cómo orar, qué tipo de oraciones hay, qué es la oración, la comunión con Dios en lo secreto, la oración pública. Hay mucho que hablar de la oración. Pero lo que sí les puedo garantizar es que he pedido al Señor poder mencionar algunos elementos que nos enciendan esa chispita de decir, Señor, avívanos en ser personas o una iglesia que te está esperando y vive una vida de comunión por medio de la oración. Que desde ya te digo que mi desafío para ti es el mismo que yo tengo. Que si por alguna razón has descuidado esta vida, esta esperanza activa de estarlo deseando a Él y viviendo en comunión con Él, que este mensaje lo apliques a tu vida y te vayas diciendo, Señor, despiértame. Quiero ser encontrado en lo que tú quieres que yo sea encontrado. Entonces voy a ir diciendo algunas definiciones. Como el texto solo dice sed de espíritu sobrio para la oración y no desarrolla más, Pedro, pareciera que la iglesia primitiva entendía mucho de lo que él quería decir. Entonces vamos a dar algunas definiciones que nos ayudarán a crecer en la vida de oración. Lo primero que quiero decir sobre la oración es que el cristiano tiene el oído de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un privilegio y no un deber. Es una cosa gloriosa. Y yo quiero inflamarte con lo que mi corazón siente cuando yo escucho esto. Que un pecador como el que te habla, limpio por la sangre de Cristo, tiene acceso directo, audiencia directa con el Rey del universo. Es un privilegio sin igual. Dios es un Dios que se comunica. Dios no está mudo. Y también dice en el Antiguo Testamento, no es un Dios sordo, no es un palo ni una piedra que tú le hablas y no te oye. Dios escucha.
Dios se comunica ¿cómo? Lo sabemos, dice la Escritura, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día anuncia a otro la gloria de Dios. Se reveló, el Dios que se reveló en la creación, pero más excelentemente se reveló en su palabra al mostrar que Jesucristo es la imagen de Dios. Él habla por su palabra. Pero imagínate qué tremendo fuera que hablara, pero no nos dejara hablar. Dicen los estudiosos, aquí no sé si hay algún profesional de las comunicaciones, pero creo que eso lo ven en el primer semestre, en la primera clase. Comunicación tiene dos vías, un emisor y un receptor. Dios se ha revelado, Dios nos ha hablado por la palabra, por los profetas, por su Hijo, por su Espíritu. Pero Dios también nos da el privilegio de que nos comuniquemos con Él. Yo quiero acentuar que es un privilegio y quiero que contemples el Evangelio en este privilegio, porque no teníamos oído. No te confundas, no todos tienen el oído de Dios. Bueno, podría decir alguien, Dios es soberano y oye todas las palabras del mundo al mismo tiempo y los pensamientos de los hombres. Y si alguien lo busca y le clama con toda humildad y sinceridad, lo escuchará aunque no sea regenerado, aunque no sea cristiano. Pero a lo que me refiero es que no teníamos el oído de Dios, y esto me quebranta a nivel personal, porque un enemigo de Dios, alguien que no lo buscaba, alguien que no lo deseaba, ahora puede tener el oído de Dios. ¿Y cómo puede tener el oído de Dios? Por lo que aconteció en la cruz del Calvario. La Biblia es muy clara en decir que ese día, cuando el cielo se oscureció, cuando la tierra tembló, en ese mismo momento en el templo, en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio. En ese lugar santísimo reservado para la presencia de Dios, estaba alejado de los hombres por todo el Antiguo Testamento. Pero en ese momento se rasgó la cortina de arriba a abajo. Por medio de la sangre de Cristo, el hombre pecador, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz significa que ya no eres enemigo, sino que eres aceptado, que tus oraciones pueden ser oídas por medio del sacrificio de Cristo. El Rey del universo te da esa audiencia que las personas del Antiguo Testamento tenían el privilegio de entrar por medio de sacrificios de toros, de machos cabríos, el sumo sacerdote una vez por año. Y ahora, como lo vimos en el capítulo 2, cada creyente es un sacerdote de Cristo y puede venir no por sus propios sacrificios ni por sus propios méritos. Yo sé cómo te sientes cuando no has andado tan bien, dices, es que no puedo venir delante de Él. Cuando tú sientas esa tentación, sepas, como dice la Escritura, una cosa: no vienes por tus méritos, no venimos a Él en base a nuestras obras o pecados o conductas, ni buenos ni malos. Venimos porque dice el escritor de los Hebreos, puesto que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Cristo, acerquémonos confiadamente. Confiadamente. Wow. Yo no tengo que pedirle a mis hijos que se vistan con una corbatita y un saco a mi hijo para que me visite a mi recámara, sino que él puede entrar en cualquier momento del día, porque es mi hijo. Tú tienes el oído de Dios por medio de la oración, a través del sacrificio de Cristo. No solo eso. Segundo, la oración, mis hermanos, no es algo mecánico, no es solo una disciplina, sino es relación con Dios, comunión con Dios. La oración es la respuesta del hombre a la revelación de Dios, y más específicamente es la respuesta del
convertido, del regenerado, a aquel Dios que los salvó. Qué trágico sería vivir en un matrimonio en donde uno de los esposos, de los cónyuges, no habla, no comunica. Y a lo mejor a ti te ha tocado ese panorama. Conozco, no uno, muchos casos en donde comparten habitación nada más, pero no saben qué hay detrás, qué está allá adentro. Y viceversa, qué difícil sería que solo uno hablara, solo él habla y no permite que le hablen. La oración es por excelencia la comunión más íntima del cristiano con su Dios. Aquí escribí una pequeña definición que espero te sirva y luego vamos a ver unos versículos que refuerzan esto. Escribí esto: la oración por excelencia es nuestra forma de estar en comunión con Dios. Es la forma en que viven aquellos que han nacido de nuevo. Es la vida de comunión en el Espíritu. Cuando oramos, mostramos nuestra dependencia del Señor, nuestra necesidad de Él. Reconocemos nuestra humana debilidad. Es, en esencia, la forma de estar en comunión de un cristiano con Dios. Lo puedes hacer en cualquier lugar, aunque requiere una disciplina de gracia en donde tú tomas un tiempo apartado para estar con Él. Pero no por cumplir. Yo les quiero decir esto, mis hermanos. Para mí es una tremenda bendición que la oración sea un medio relacional, porque mi testimonio te podría decir, yo no soy tan disciplinado como algunos creen que soy. Yo hubiera sido un mal musulmán, yo hubiera sido un mal sacerdote católico, porque en el islamismo te piden 5 veces postrarte hacia la mezquita por religión, porque hay que cumplirle a Alá. Pero lo que enseña la Escritura es que no solo es la disciplina y el hecho de ser así, como les dijera, estricto, sino que vienes a Él en base a la relación que vienes con tu Padre. La iglesia es la novia de Cristo, como acabamos de cantar, la novia que Él ve en su corazón. Entonces venimos a tener amor con Él, a gozar de su presencia por medio de platicar con Él. Entonces no es carga, es un deleite. Vienes a tu Padre que está en los cielos. Martín Lutero a veces nos decía él, no nos decía, nunca lo conocimos, ¿verdad? Decía en sus frases: la vida de oración y de comunión es tan importante, tan deleitosa, que no importa qué tan ocupado tenga el día, que si lo tengo muy ocupado, esto no elimina tus ocupaciones, no te vas a distraer por estar orando. Lo que hacía Martín Lutero es que se levantaba antes. Incluso dice que él se sentía convicto de escuchar que los zapateros o los herreros estuvieran trabajando ya a las 5 de la mañana. Él en lo personal se sentía convicto de decir, ellos lo hacen por su trabajo, por llevar sustento a su casa. ¿Cuánto más si es la necesidad primordial y la relación primordial que tiene un hombre con Dios? Si tú tienes un día muy ocupado, mi hermano, te animo a que no lo veas como un deber. No vas a poder, si solo lo ves como una disciplina, como un deber, no vas a poder. No obstante, necesitas disciplinarte, pero velo como una relación con el Señor. Y aparta tiempo deleitoso en donde, dice la Escritura, el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Quiere decir que un hombre, al estar con Dios en oración, en comunión, no se levanta igual de ese lugar. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendí cuando el Señor me rescató como a los 17, 18 años. Un amigo vino y me dijo esa frase, Salmo 16. Me dice, ¿cómo sabes si estuviste en la presencia de Dios? Me dijo, pues no sé, le digo, ¿cómo? Dice que hay plenitud de gozo. Si estuviste con tu Señor, no te levantas igual de ese lugar. Entonces te das cuenta que dista mucho de la religión, de la disciplina, de decir, lo tengo que hacer, aunque como pastores creo que quisiéramos enseñar un poco de las disciplinas espirituales, pero son disciplinas de gracia, son medios de gracia para crecer, pero sí requiere pagar un precio. En estos tiempos se enseña una vida de oración bien ligera, se enseña una vida de oración en donde nada más se limita a pedir. Yo te quiero decir, como dice un predicador, el Señor no es nada más una máquina expendedora que le aprietas un botón y te da un refresco. No se trata de decir, Señor, dame, dame, te pido, te pido. Es comunión. No estoy diciendo que no hagamos peticiones, porque Él es nuestro Padre, es generoso, pero no es cumplir la lista, llenar la lista. ¿Cómo te sientes cuando tienes tu hijo que no te platica nada, tu hijo adolescente que no te platica nada de lo que está pasando con él, pero llega y extiende la mano nada más? ¿Me das? ¿Me compras? ¿Me llevas? Como que el papá se desgarra los vestidos y dice, ¿y la comunión? Cuando un hijo viene al papá sin ninguna excusa y le dice, papá, te amo, mamá, te doy gracias, te amo, le cambia el día al papá, a la mamá. La oración es comunión. Dice Lamentaciones 3, levantemos nuestras manos y nuestros corazones delante de Dios de los cielos. Es derramar tu corazón delante de Él, es poner tu vida delante de Él. Orar es rendirse a Dios, reconociendo que Él es Dios y que tú eres barro. Es mostrarle tu amor, es creer en su poder para actuar, es derramar el corazón, es mostrar nuestra más sincera necesidad delante de Él. Tercero, la oración muestra nuestra dependencia de Dios. Alguien ha hecho esta pregunta: si Dios es soberano, si va a pasar de todas formas lo que Él ha decretado, ¿por qué orar? Por ejemplo, si alguien está enfermo de un cáncer, como hay casos en nuestra iglesia, o de una enfermedad terminal, o si Dios ya tiene el número de las personas que van a fallecer por el COVID, ¿por qué oramos? Y la respuesta que la Escritura enseña es porque la oración muestra más que ninguna otra cosa tu dependencia. Él es soberano y Él hará como Él quiera, pero cuando yo vengo clamando, vengo en una postura de hijo y vengo creyendo, vengo rendido. Por eso a veces alzamos las manos, es una ilustración nada más, alzamos manos porque estamos dando loor al Rey. Pero también cuando alguien dice te rindes, levanta las manos. Venimos rendidos a Él, postrados. Salmo 100 dice: venid, postrémonos y adoremos, arrodillémonos ante el Señor, porque Él es nuestro Señor y nosotros solo somos ovejas de su prado. Si tú tienes un desbalance y piensas nada más en la soberanía de Dios y dices, no, ¿para qué voy a orar si Dios sabe si va a sanar a mi familiar o no lo va a sanar?
La Biblia no te dice eso, la Biblia te enseña a que confíes, a que dependas de Él, que le digas: separado de ti ninguna cosa puedo hacer. Mateo 6, versículo 5 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que vosotros lo pidáis. Versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera. Y aquí resume lo que he estado diciendo en estos 3 puntos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué digo que resume lo que he estado diciendo? Porque la primera frase que sale del Hijo de Dios no es Dios como un Dios lejano. Tú y yo, habiendo sido enemigos de Cristo, que lo rechazábamos, tenemos ahora en Cristo, estando en Él, la misma categoría y acceso que tiene su Hijo Jesús delante de Él, de llamarle Abba Padre. Cuando le dijeron: enséñanos a orar, ¿qué es lo primero que les dijo? Es relacional. Ustedes van a orar así, van a venir a su Padre. Y esto quebranta mi corazón, porque yo soy padre de hijos, y ellos pueden venir a mí, me pueden decir y pedir lo que ellos quieran, porque soy su Padre. Que se los dé, ya será si es mi voluntad. Pero te das cuenta el privilegio que tienes. No vienes a un enemigo. Yo sé que muchos de ustedes vienen con acusaciones y temores y no lo buscan y dicen: ¿y cómo voy a orar si no quiero ser hipócrita? Si Él no me va a oír. Si tú estás en Cristo, justificado pues por la fe, vienes a tu Padre y Él sabe cuáles son tus necesidades, aún antes que se las digas. Pero Él quiere que tú dependas de Él. Y luego le dices: hágase tu voluntad. Tú derramas tu corazón. Tú le dices: Señor, yo como hijo te pido esto. Ahora hágase tu voluntad. Y sabes que en Juan, primera de Juan, dice que hasta ahorita nada habéis recibido porque no habéis pedido nada de acuerdo a su voluntad. Cuando tú pides algo de acuerdo a su voluntad, Él lo hace. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuarto, Dios quiere que oremos. No solo muestra nuestra dependencia, sino que Él quiere que el hombre ore. Él pudo haber dicho: no, pues ya me revelé a ellos. Pero Dios muestra repetidas veces desde el Antiguo Testamento, frase tras frase, enseña la disposición de Dios de oírnos. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías. Buscadme y viviréis, dice Amós. El salmista decía: de mañana oirás mi voz y me presentaré a ti. En Lucas 18, Jesús refirió una parábola para enseñarles cómo debían de orar en todo tiempo. Y nos cuenta la historia de una viuda que venía con un juez injusto. Mira cómo el Señor pone la parábola: un juez, no un juez justo, un juez injusto. Ahora, ¿cómo comparas a un juez injusto con el Rey del universo, el Padre bueno, el juez justo? Pero lo hizo así, como una hipérbole, para que compares que esta mujer viuda venía y le insistía y le pedía al juez injusto, y dice que el juez injusto, por de que ya lo cansó, le hizo justicia. Y dice el versículo 7 de Lucas 18: y no hará Dios justicia a sus escogidos,
que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Clama al Señor, mi hermano, que Él es tu Padre. Ven delante de Él día y noche, porque Él, dice, ¿se tardará en hacerte justicia? A lo mejor has perdido la fe. A lo mejor hay alguien que me está oyendo ahorita y dice, lo acepto porque lo dice en la Biblia, pero yo no lo he visto en mi vida. Le he pedido esto una y otra vez al Señor y no he visto respuesta. Te quiero decir que el mismo apóstol Pablo enfrentó esa circunstancia. Dice que tenía un padecimiento que era como un aguijón, no sabemos qué era. Dice, de esto he rogado 3 veces al Señor. La respuesta divina le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere que ores, quiere que yo ore. Yo les quiero decir algo, benditas circunstancias difíciles a veces. Cuando todo va bien, a veces, y no tenemos la base de que la oración es por comunión y amor, a veces no lo hacemos, a veces nos dormimos. Pero cuando las circunstancias, por eso dije benditas circunstancias difíciles, son difíciles, a veces nos llevan a reconocer nuestra necesidad. Por último, mis hermanos, la oración es en espíritu. La oración es en espíritu. La oración no es algo mecánico. Por más que parezca que es el ABC del cristianismo, como dije, quiero aclarar que no es solo algo mecánico, no es solo hacer una lista, no solo es orar por los alimentos. Ahí dice que no ores como los gentiles. Yo conozco muchas personas que tienen una vida impía, pero antes de subirse a un avión oran. Puede estar viviendo una doble vida y antes de ir a pedir el empleo, llevar su currículum, ahí ora. El deportista puede ser un tremendo, pero antes de entrar al terreno de juego, como dicen, ahí ora. La oración es en espíritu, y lo que quiero decir con esto es que la forma que oramos correctamente es por el Espíritu Santo que está en nosotros y a través del Espíritu Santo. De hecho, Pablo dice en Romanos 8:26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo, y está con mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La oración es la vida del Espíritu. Efesios 6 es un pasaje similar al que estamos leyendo en Primera de Pedro 4:7, donde dice, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración, pero Pablo lo dice en Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu. Ahí hay una preposición en, es como estar dentro de un carro. El Espíritu en ti intercede y tú en el Espíritu Santo oras a Dios. Por eso es que hay gente que se confunde con esta frase y dicen, hay poder en la oración. No. Lo que sucede es que hay poder en el Dios que oramos. Y por medio de su Espíritu y por medio de sus dones maravillosos, Él imparte fe. Y no es porque oramos muy duro o porque lloramos o porque nos arrodillamos, sino porque Dios es poderoso y por medio de su Espíritu dice que a veces no sabemos ni qué pedir. ¿Qué ha pasado eso? Pero dice que Él intercede por nosotros. Así que, hermanos, a manera de conclusión, quiero animarlos como iglesia a poder permanecer en comunión con el Señor. Quiero decir algo muy importante para el entendimiento del Evangelio como conclusión.
Para la salvación, para la justificación, no hay nada que el hombre pueda aportar. La salvación, la justificación es todo de Dios. Pero para el caminar cristiano, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hacemos mientras esperamos su venida? La Biblia nos enseña que hay algo que el creyente, por su gracia, lleno del Espíritu Santo, puede aportar. Y es la vida de comunión con Él. Se llama la permanencia en Él. Yo creo que ese es el reto que Pedro nos está haciendo: permaneced en mí. Juan 15 dice bien claramente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mira un llamado: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es mi desafío y mi reto para tu vida en esta oportunidad? Primero, si tú no conoces al Señor, tú no tienes un acceso al oído de Dios por medio de la oración. Pues te quiero decir esto: si tú clamas hoy, la palabra del Señor dice: ninguno que viene a mí yo le echo fuera. Si tú clamas hoy, lo que pasó es que el Espíritu Santo te está dando convicción y arrepentimiento, y clama al Señor y Él quiere salvarte. Y a partir de hoy, darte un oído, una comunión con Él. Pero mi desafío para la iglesia es este, mis hermanos: por cuanto ya fuimos limpiados por la palabra, examinemos si estamos descuidando esta vida de permanencia en comunión por el Señor, con el Señor, por medio de la oración. Que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo así. No es una obligación, no es un pesar, es un gran privilegio. Dijo Charles Spurgeon: ¿cuántas personas hay que se quejan porque no disfrutan la oración? Decía. No la descuidan, pues no se atreverían a hacerlo, pero están muy lejos de encontrar algún placer en ella. Le dedicamos el tiempo programado, pero volvemos a ponernos de pie sin alivio, como un hombre que ha estado acostado en su cama, pero no ha llegado a dormir lo suficiente como para recuperar plenamente sus fuerzas. Cuando llega otra vez el tiempo de orar, nuestra conciencia nos vuelve a poner de rodillas, pero no tenemos una dulce comunión con Dios. Creo que hay muchos cristianos que tienen esta queja, por eso no oran. La oración es el medio por donde podemos disfrutar a Dios y deleitarnos en Él. Vamos a terminar orando y vamos a cantar un canto que tiene una frase particular. Dice: danos a Cristo, pero dice: nuestro deleite sea Él. Una cosa he demandado del Señor, y esta buscaré, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Los animo a ponerse de pie y vamos a orar. Quiero pedir al equipo de alabanza que pase, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.